Bienvenidos, ¿cómo les va? Y el equipo chiflador, a ver cómo levanta el ánimo el chiflido. Gracias al equipo. Gracias a ustedes por estar también del otro lado en una tarde más que fresca, que frío, 11 grados 1. Y para mañana dicen que va a ser peor, que hasta podría llegar a caer aguanieve en la ciudad de Buenos Aires. Así que abrigarse, emponcharse y en realidad si no tenés que salir, quédate con nosotros que tenemos un programón con la actualidad de lo que refiere al campo, lo que refiere YPF, con lo que pasa con el dólar o no pasa con el dólar básicamente, con todo lo que tiene que ver con revisión de nuevas medidas, con cuestiones que hacen al género de la mano de Mariana Carabajal, con Martín Jauregui contándote todo lo que pasa en nuestra querida Argentina y trayendo archivo maravilloso de nuestra querida televisión. Todo esto y mucho más acá, Martíncho. ¿Empezamos? Dale. Detuvieron al dueño de TVA, a Claudio Siciliano, y ordenan la detención de otros dirigentes. Están acusados de obstruir a la justicia en la causa del accidente que provocó 51 muertos. Viene Pablo Menghini, padre de Lucas, que murió en la estación de Once. Continúa el debate por el tema del revalúo inmobiliario rural. Vamos a charlar con José Luis Livolti, coordinador nacional del Movimiento Campesino Liberación. Vamos a escuchar otra postura, vamos a ver cómo piensan este revalúo. Designaron el nuevo directorio de YPF. Galucho va como presidente y Kicillof va como representante del Estado. Fueron nombrados en la primera asamblea después de la expropiación. La Corte revocó la sentencia de Fernando Carrera, que está preso desde hace 7 años, acusado de atropellar y matar a 3 personas, en este momento haciendo una huelga de hambre como medida de protesta. Este caso fue utilizado por el director Enrique Piñeiro para el documental El Rati Horror Show. Vamos a ver qué significa esto de rever una sentencia. Hay quien opina que está todo inventado. Mariana te va a contar exactamente de qué se trata lo que se está pensando en este momento. Han declarado los jueces, en fin, muy interesante, muy interesante. Vamos con vías de comunicación, ¿le parece? Claro que sí, claro que sí. Esto es así, sencillo. Con Sentido Público nos buscas en Facebook y estamos. Aparecemos ahí, mira todo. Qué hermoso. Mirá. Qué bonito. Ah. Entonces, ese es el Le mandamos un beso a Osval, que está de viaje. Foto de primer día es esa. El Twitter es tv-pública. Ahí lo tenés. Mucha gente, el Twitter. La página web del canal, tvpublica.com.ar. Ahí está todo. Absolutamente todo lo que tú quieras ver de esta señal. Y nuestro mail, consentidopúblico@tvpublica.com.ar. Todo tuyo. Muy bien, señores, y vamos a comenzar con Alfredo y el dólar. Y te decías un poco en broma y un poco en serio, ¿novedades o no novedades? ¿Qué está pasando? A ver. Sí, varias novedades. Ayer hubo una conferencia de prensa del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La conferencia fue convocada para anunciar los resultados de la recaudación impositiva. Bueno, esta es una información que más adelante en el programa la voy a desarrollar, pero también estuvo abierto a las preguntas vinculadas con el dólar, con el sistema de validación de la AFIP para la compra de dólares, y aparecieron algunas novedades, o mejor dicho, algunas precisiones, necesarias precisiones para que la población sepa cómo funciona el sistema. Esto era una de las carencias importantes de las últimas semanas, de falta de información. Por suerte se empieza a reconstruir un vínculo de información. Bueno, dentro de ese vínculo de información aparece algunos datos relevantes. Uno, el tema vinculado con el turismo. Yo te estaba mencionando que ya el lunes anterior había ya salido el aplicativo para los que tienen viajes al exterior y ya empieza a funcionar en forma fluida, obviamente dando toda la información para poder comprar los dólares. Ahora bien, viajás a Canadá por una semana, no vas a poder comprar 50.000 dólares. Hay límites. Y vos sabés, hay un dato que es muy interesante de cuál es un límite máximo. Y es el límite máximo que también te permiten, tanto en Argentina como en el exterior, que son 10.000 dólares. Vos viste que cuando vos querés entrar a otro país te dicen, ¿usted trae más de 10.000 dólares? Porque no podés entrar con más de 10.000 dólares. Entonces, esto es un punto esencial porque seguramente o puede haber alguna queja y decir, bueno, pero yo tengo que comprar más de 10.000 dólares. Bueno, no, la verdad no, porque es una reglamentación no solamente en Argentina, sino a nivel internacional en los principales países del mundo de destinos de turistas. Y esto es un punto esencial para saber que también en otros países se ponen restricciones al manejo de moneda extranjera.
no es solamente en Argentina. Lo que sucede es que en Argentina, durante muchísimas décadas, fundamentalmente hay una fecha, es 1976, es con la dictadura militar, con Martínez de Oz, se liberalizó el mercado financiero y también el manejo de divisas. Por eso hay un manejo ultraliberal de divisas. Significa que la compra-venta estaba permitida sin ningún límite, sin ninguna restricciones, y ahí es donde florecen las casas de cambio. Antes no existían casas de cambio, antes digo hace 50, 60 años. ¿Dónde el tema de las casas de cambio, agencias de cambio? A ver, hay cuestiones que yo calculo se van a ir aceitando, como suele pasar cuando se estrena alguna medida, así cabe el término. A ver, recién charlábamos con gente que tiene que mandarle dinero al exterior a familia que vive en el exterior, que es bastante habitual, y en este momento se le complicaba un poco, digamos. Sí. ¿Qué se hace ante esas situaciones? Bueno, esto fueron unas preguntas también que le hicieron a Ricardo Echegaray. Me parece que ahí todavía falta algunas precisiones, falta todavía aclarar sobre este punto, que es muy, muy relevante. Vuelvo a repetir, todavía no está muy claro, entonces no te puedo dar precisiones sobre ese rubro. Sí sobre el tema inmobiliario. Pero perdón, están teniendo conocimiento de que es una falencia y están trabajando, digamos, que no es un dato menor también. Así es. Con el tema del rubro inmobiliario hubo una parte vinculada con que se están especificando las ofertas, pero eso de inmuebles, de vivienda, esto es fundamentalmente para las nuevas viviendas, las que están en construcción o las que ya están hechas pero son a estrenar. En las viviendas usadas, la verdad que esto es un núcleo muy duro que está vinculado con la dolarización de todo ese tipo de operaciones. De acuerdo a lo que dijo Ricardo Echegaray, va a haber un nuevo aplicativo y en ese aplicativo va a figurar el tema de, bueno, dólares destinados para el pago de cuotas por la compra de un inmueble. Vamos a ver, ahora que empiece a funcionar, si es fluido, si tiene aceptación, en el sentido si la AFIP convalida ese tipo de operaciones. Lo que sí está seguro, y por fin alguien del gobierno salió a aclararlo, uno puede estar a favor, puede estar en contra, es que el gobierno no va a utilizar las reservas del Banco Central para los ahorristas o la población que quiera comprar dólares para atesorar. O sea, yo quiero comprar dólares para ahorrar. Bueno, ese tipo de operaciones no van a ser convalidadas por la AFIP. ¿Qué quiere decir eso? Que las reservas van a ser para todo lo que yo te estuve mencionando. Sí, pero si yo quiero como ahorrista comprar dólares, ya sé que vos decís que no es buena inversión, pero digo, cada uno tiene derecho a perder o ganar plata como se le plazca, ¿verdad? ¿Se está pudiendo en este momento? No, y de acuerdo a lo que dijo Ricardo Echegaray, no van a convalidar ese tipo de operaciones. Por eso te digo, puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero por lo menos está explicitado. Está claro. Está expresado de esa forma. Yo creo, si me preguntás a mí, me parece que hay límites. Es un tema que me parece que necesita una gradualidad. Una cosa es comprar 100, 200, 300 dólares que después puede decir, bueno, ese pequeño ahorrista está desinformado sobre lo que quiere hacer sobre sus ahorros, y otro es el que quiere comprar 100.000 dólares. Me parece que hay que diferenciar. Claro. Exactamente, hay que diferenciar. El que quiere comprar 100.000 dólares, no le vamos a dar 100.000 dólares. Por ahí el pequeño ahorrista o el que piensa que con eso puede ahorrar, me parece que no es necesario generar la histeria. Porque, por último, esta idea de que el que compra dólares va a estar más seguro, más tranquilo, y fundamentalmente ha salido todo un sector vinculado con los sectores más conservadores, vinculados con el neoliberalismo, con el pensamiento ortodoxo que ha fracasado en Argentina, que está insistiendo, y la verdad que muchos lo repiten, que la gente compra dólares para prevenirse de la inflación. Y la verdad que no se previenen de la inflación. Puede ser que piensen que se previenen de la inflación, pero la verdad, la compra de dólares no te previene de la inflación, simplemente para que lo sepas. Después hacer lo que quieras. Claro, exacto. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Gracias, Alfred. Después vamos a hablar del récord de recaudación, el anuncio de Echegaray, que básicamente hacía ceja recién hablando de los diferentes anuncios. Pero ahora vamos a hablar de la masacre de Pompeya. Hay una película que hizo Enrique Piñeiro sobre este caso, se llama The Ratty Horror Show, basada básicamente en lo que está clamando una persona que está detenida hace 7 años diciendo soy inocente.
inocente, todo esto es inventado. Y lo cierto es que la Corte finalmente está reviendo el caso. Marian, contemos un poquito en qué contexto y de qué pasó. Sí, hoy se dio a conocer un fallo muy importante de la Corte Suprema donde ordena que se revise justamente esta condena a 30 años de prisión por la cual está preso Fernando Carrera hace 7 años y justamente él estaba en huelga de hambre desde hace 19 días pidiendo que se acelere esta revisión por parte de la Corte. La Corte lo que dice es que el trabajo que había hecho la Cámara de Casación Penal cuando fue apelado el fallo de primera instancia dictado por un tribunal penal, no estuvo bien hecha. Dice que no tuvo fundamentación. Es lapidario el fallo de la Corte en este sentido. Dice que no tiene fundamento. Incluso el voto de uno de los jueces, de Raúl Zaffaroni, dice que la revisión fue arbitraria. ¿Qué es lo que se cuestiona? Bueno, desde un primer momento, recordemos, y esto está muy bien reflejado en la película que vos mencionabas de Piñeiro, lo que plantea la familia de Fernando Carrera, Piñeiro y organizaciones de derechos humanos que vienen acompañando este reclamo es que la causa fue inventada, fabricada por la Policía Federal. Justamente están involucrados policías de las comisarías que en ese momento, esto ocurrió en el año 2005, el 23 de enero de 2005 es el hecho. ¿Qué pasó? Bueno, la versión de la policía dice que Fernando Carrera con un cómplice fueron a robar, se llevaron 250 pesos a la salida de un banco y en el escape de este robo atropelló a 5 personas, de las cuales mató a 3. Por eso es la pena tan alta que tiene esta condena, porque está acusado del homicidio de 3 personas, lesiones graves de 2 y lesiones leves de otras 2 personas. ¿Cuál es el relato en realidad de quien está detenido de Carrera? ¿Qué dice Carrera? ¿Qué pasó en realidad? Claro, él lo que dice es que en realidad se lo confundió, él lo perseguía un móvil no identificado y por eso se asustó y empezó a seguir con su vehículo, era un Peugeot 205, y le dispararon de atrás, pierde el conocimiento y por eso atropella a la gente que termina matando. ¿Quiénes eran en teoría los que lo perseguían a Carrera? Bueno, la policía dice que eran la policía, pero la policía, civil, se supone, claro, ¿verdad? la policía, a ver, ahí hay 2 cuestiones, porque hay datos muy precisos. Hace muy poco se dio a conocer un informe del Ministerio de Seguridad que ordenó hacer la ministra Nilda Garré, que justamente analiza cómo fue la instrucción del caso. Y ordena, esto se dio a conocer en abril, pero es un informe de febrero, que abona esta teoría de la causa inventada. ¿Qué dice este informe del Ministerio de Seguridad? Que la instrucción estuvo mal hecha. Esto involucra a policías de las brigadas 34 y 36, incluso un comisario. Dice, por ejemplo, había 2 disparos que ingresaron al vehículo de Fernando Carreras por atrás. La policía que había dicho que en realidad ellos habían disparado cuando el vehículo se había detenido. Si le dispararon de atrás quiere decir que lo venían persiguiendo y que los disparos fueron durante la persecución. No se hicieron las pericias a ver si había disparado Carreras. Carreras dice que le plantaron un arma. Esa arma nunca se perició. Lo que cuenta Carrera además es que había dejado a sus chiquitos en la casa de la abuela, de sus hijos, y que volvía tranquilamente y que de repente se ve involucrado en toda esta situación delirante en donde si hay un auto de civil, o sea, no estaba identificado como policía, que te empieza a perseguir, se asusta y empieza a escaparse. Suena lógico, digamos. De hecho, a partir de este relato, Piñeiro se interesa por el caso y entra a hacer lo que decía Mariana, de que es un excelente material para ver. Realmente está muy bien hecho el relato, es muy interesante de ver. Si querés ver material muy bien armado acerca de lo que fue este caso, mirá The Ratty Horror Show, porque es súper interesante. Lo interesante es que se está revisando. Yo no digo ni que sea, digamos, quién tiene razón, pero que se pueda revisar es interesante, es una buena noticia. Lo que aparece del análisis de las pruebas que estaban en el caso es que evidentemente hay evidencias de que pudo haber sido inventada y fabricada. Recordemos que no es la primera vez que se descubre que la Policía Federal arma causas para cubrirse su accionar, porque este es el punto. ¿Por qué podría haberla armado? Y para cubrirse, porque en realidad habían actuado mal, persiguieron un auto que no tenía nada que ver con un hecho, hicieron cantidad de disparos porque el vehículo tenía 18 disparos, con lo cual uno puede pensar que hay un montón que fueron para otros lados, que no quedaron incrustados en el auto y que además generaron la muerte de 3 personas y quedaron heridas 2 personas graves. Es decir, lo que se le podría imputar a la policía es haber armado una causa para encubrirse de lo mal que habían actuado. Fernando Carrera, digamos, lo que se supone es que él es inocente.
Sí, él dice lo que él dice. Sí, Pero ni siquiera del robo, dice. Digamos, Piñeiro avala esto después de haber estudiado el Bueno, caso. pero la Corte supone inicialmente que hay que sí, revisar hay la que revisar. sentencia. Imagina, yo me imagino 7 años de tu vida, todo lo que vos hiciste en 7 años de tu vida. Terrible. Y pensá que él estuvo preso. Está preso, está preso. Digamos, es una situación, digamos, que vos agarrás y vos decís, bueno, a veces decís 1 mes, 2 meses, 7 años. 7 años de tu vida Muy preso. Y en el caso que fuese una injusticia, pensá vos todo lo que hiciste durante 7 años. Es, terrible. No hay nada Es que terrible, no hay es nada que terrible. lo suplante. La injusticia. ¿no? Absolutamente. Bueno, por suerte se está revisando, ojalá haya una definición prontamente, porque es mucho tiempo. Si es inocente es muchísimo tiempo, estamos totalmente de acuerdo. Día Mundial del Medio Ambiente, Martincho. Bueno, desde el año 1973 que se viene celebrando, digo celebrando porque cada vez hay más conciencia sobre que este día no es simplemente una efemérides más. Y esto vale la pena aclararlo. Desde el 73 a la fecha se usa este sistema de recordar a través de la memoria de la Tierra, como se dice, la posibilidad de ser quién soy yo, qué hago en la Tierra y para qué sirve y qué significa cuidar el medio ambiente. Bueno, este año es así, se llama Economía Verde. ¿Te toca a vos? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que dicen que la Tierra, cuidarla solamente, simplemente por el hecho ecológico, no tiene mucho sentido. Mejor dicho, sí, tiene un sentido, pero lo que está pasando es que a partir del 2007, con lo que significó la crisis mundial y el 2008 agravada la crisis económica mundial, es necesario, dicen Naciones Unidas, llegó el momento de una economía verde, de una economía que sea baja en emisiones de carbono, que dé más eficiencia a los recursos naturales y más inclusiva socialmente. Entonces, acá queda claro que no es solamente una cuestión ecologista de la búsqueda de una tierra en mejor estado. También es parte de una ecología sana, que haya una equidad en el reparto, por ejemplo, de las economías en el mundo. Bueno, de alguna manera está encadenado con lo que vamos a hablar más adelante, el tema del campo y diferentes posturas que hacen a determinadas políticas, si Por querés, eso, porque fíjate, está todo englobado en eso. hay una obra de Gareth Haring que se llama Tragedia de los Comunes. ¿De qué se trata? Es una especie de utopía en donde en un campo no hay dueños y todos tienen vacas. Y esos dueños de las vacas, solamente de las vacas, no del campo, llevan una X capacidad de carga con vacas. Al comienzo tienen una buena producción, pero a medida que quieren ser más millonarios, tener más dinero, empiezan a meter más animales en el mismo campo. Llega un momento en que el campo no da más. Este modelo que hace Harding, que se llama economía marrón, es el que es el contrario de economía verde. De esto se trata hoy. Tomemos conciencia de qué manera fácil. Empezar en casa. Empieza en casa. Se puede, ¿eh? Es posible empezar a hablar de estos temas, empezar a entender de qué va la economía verde. Y pequeñas acciones que uno cree que no hacen demasiado y si todos, en cada uno individualmente lo empieza a hacer, de a poco se va logrando un cambio, sin duda. Yo creo en de eso se trata. Bueno, hoy es el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Cambiamos ahora de tema, vamos a darle la bienvenida a Paolo Menghini. Paolo es papá de Lucas Menghini, víctima del accidente ferroviario de Once, además compañero nuestro del canal. Gracias por venir. Las novedades tienen que ver con la detención de Cirigliano y el orden de detención de Carlos Ferrari, gerente operativo de la compañía, Darío Tempone, Daniel Rubio, todos ellos de TVA. Declaró además, en realidad declaró, Schiavi se negó a declarar y mandó un escrito. ¿Cómo están viviendo en este momento los avances, si es que entendemos por avances las últimas medidas? Sí, absolutamente son un avance en tanto y en cuanto la justicia opera de una manera que durante muchos años no operó, que es que todos somos iguales ante la justicia. Entonces, cuando un juez federal determina que más allá de el poder económico, más allá del nombre, más allá del cargo, alguien que vaya a la justicia debe ser encarcelado, aunque más no sea para tomarle una indagatoria y que explique por qué hizo desaparecer papeles tan fundamentales como los que aparentemente hicieron desaparecer, que incluían datos relevantes sobre las pericias administrativas. Bueno, claramente es un gesto que es muy importante para todos. Sí, Bonadío declara además falta de colaboración, ¿verdad? Sí, obstrucción a la justicia.
Claramente, se llama obstrucción a la justicia y en ese camino está claro que al día de hoy el juez no permite que nadie lo haga y bueno, mucho menos nosotros que estamos muy atentos a lo que búsqueda de justicia y de responsables penales de la tragedia se refiere. Así que claramente ese ha sido un gesto fundamental para todos, más allá de nosotros. No, porque no están presos por el accidente, por la tragedia. No, eso es importante de recalcar, absolutamente, es importante. No, digamos, o sea, estamos en la etapa de instrucción. La etapa de instrucción tiene 3 basamentos. Las pericias técnicas, que ya tienen su informe final, las indagatorias que terminan mañana o a más tardar el lunes, que incluyeron 30 empresarios, funcionarios, exfuncionarios y trabajadores por la tragedia y además 12 policías y bomberos por la ausencia de búsqueda del cuerpo de mi hijo durante 70 horas. Y la tercer pata son las pericias de orden administrativo. Y contables. Y contable, perdón, sí, es verdad. Porque es importante por el tema de los subsidios. Absolutamente. En esa búsqueda es que los peritos estaban rastreando determinada documentación que de repente desapareció. Claro. Y recién uno de nuestros compañeros me estaba permitiendo leer un trascendido que indica que se habrían quemado una serie de documentos. ¿Sí? Esto es nuevo, ¿eh? Que bueno, es un trascendido que se habrían utilizado unos hornos en el lugar donde se modificaban, se hacían modificaciones estructurales en algunos de los vagones de TVA y que de ser así realmente sería muy grave, ¿no? Realmente muy grave. En la instrucción de la causa que investiga justamente el accidente, ¿no? Los responsables del accidente están, bueno, las pericias técnicas que señalan que los frenos andaban, ¿no? Que algo pasó, lo que hay que explicar es qué pasó, que el maquinista Marcos Córdoba no frenó por alguna circunstancia. Quienes vienen declarando de parte de la empresa, ¿no? Los distintos responsables directivos de la empresa, por supuesto apuntan como culpable único al maquinista, justamente diciendo, bueno, los frenos estaban en funcionamiento, pero no los accionó por alguna razón. ¿Crees que, digamos, si se mira solo eso, queda corta la mirada de la justicia en relación a los responsables de este accidente? Sí, absolutamente. Nosotros desde el primer momento dijimos que la tragedia era previsible, no porque pudiese existir un error humano, sino por el desastre estructural de la línea del Sarmiento. Bueno, de hecho, ahora están funcionando menos formaciones justamente porque dicen que es imposible que funcionen de esa manera. Es que el riesgo es exactamente igual al del 22 de febrero a las 8:31, 8:30, cuando ninguno de nosotros imaginaba, bueno, ni mucho menos nosotros, la tragedia que iba a llegar. La realidad es que Córdoba no es el responsable de las vías en mal estado, Córdoba no es el responsable de las señales en mal estado, Córdoba no es el responsable de un tren sin velocímetro, Córdoba no es el responsable del mantenimiento diferido, Córdoba no es el responsable del registro absolutamente poco claro de ese escaso mantenimiento. Córdoba no es el responsable de que ningún tren tuviese ningún sistema de seguridad, según marca el tráfico, la seguridad en el tráfico ferroviario mundial. Córdoba no es el responsable de que se hayan montado los vagones. Córdoba no es el responsable de que el lugar donde subió mi hijo tuviese que estar cerrado, ni el responsable de controlar nada de eso. Nosotros no sabemos si Córdoba se equivocó o no, si tuvo un ataque de epilepsia o no, si se desmayó o no, si tuvo sueño blanco o no, si tomó más de lo que debía o no, si durmió o no, no lo sabemos, la justicia lo va a determinar. Lo que sí tenemos claro que de todo lo anterior, Córdoba no es el responsable. A esos responsables es lo que todos necesitamos encontrar. Bueno, de hecho, él dijo hace un poco que las muelas, que se llaman, que es donde se enganchan los vagones entre sí, hacía mucho tiempo que estaban en muy mal estado y que si hubieran estado bien, gran parte de ese montaje de vagones no hubiera existido. Que de años hace, que es una parte que no se ve y que la empresa no lo tocaba, ni los arreglaba. No, absolutamente.
digamos, y todo esto que yo les cuento, no lo digo yo porque ni lo dice ningún familiar porque perdió un ser querido. Lo dice el informe final de las pericias técnicas. Por eso nosotros hablamos así, porque está el fundamento puesto en la causa. Para nosotros hubiese sido muy sencillo salir a despotricar y a dar nombres propios y a gritar y a hacer una cosa, una puesta en escena violenta que no tiene nada que ver con nosotros, con ninguno de los fallecidos, ni con nada de lo que nos dejaron. Nosotros hemos dado nombres cuando la justicia nos avala para darlos, o datos cuando la investigación nos avala para darlos, y en eso seguiremos. Nosotros no estamos inventando. Hay 400 hojas de pericias técnicas que refrendan lo que decimos. Paolo, ¿cómo hablabas recién de la justicia? Hablabas recién de no individualizar más allá de cuando lo piden y lo necesite la causa. ¿Cómo se están sintiendo? Y utilizo el plural para hablar de todas las víctimas. Sí, lo bien que haces. ¿Cómo se están sintiendo con la justicia? ¿Se están sintiendo contenidos? ¿Se están sintiendo que los están escuchando, que los cuidan? No es un detalle menor, digo. No, yo creo que todos nos tenemos que sentir que nos cuida un juez cuando se olvida de qué apellido tiene alguien que esté interfiriendo en el accionar de la justicia. Es importante, y es muy importante también entender que la justicia tiene sus tiempos y que entender esos tiempos es básico para transitar este proceso. Y lo decimos nosotros, que si por nosotros fuera, desearíamos que en una semana estuviesen los responsables para poder dedicarnos al duelo, que a veces lo tenés que manejar en el ratito de la mañana cuando te despertás, porque después la vorágine del día te lleva y cuando te acostás y decís, el loco no está más. ¿Entendés? Y nada, por ahí la vorágine del día te lleva, y la vorágine del otro día, y la del otro, y la del otro, y la del otro, y por ahí decís, necesito parar, y lo que necesitas es encontrarte con el dolor, no es que necesitas parar. ¿Estás trabajando vos ahora? ¿Volviste a trabajar? Sí, de a poquito a esta que es mi casa y que me ha contenido desde el primer momento, y al que a cada uno de los integrantes de esta enorme casa que amo y que me ha dado prácticamente todo lo que tengo, y que me ha dado sobre todo cientos de compañeros de lucha y de armar esto que hoy armo con otras familias en el dolor, ¿no? Esta cuestión de saber esperar, de organizarse para luchar y de entender que todo tiene su tiempo, pero que no hay que perder de vista el objetivo. ¿Han recibido de parte del Estado, de algún estamento del Estado, la posibilidad de tener contención de alguna forma para atravesar este dolor? A ver, en los primeros momentos se dio algún tipo de ayuda, después también se fue dando desde los municipios, aún hoy en algunos casos se mantiene. Personalmente nosotros del municipio de Merlo específicamente hemos recibido una gran ayuda, también familias del municipio de Morón, de 3 de febrero, de Matanza, eso ha sucedido y sucede. A futuro nos gustaría trabajar en un plan mucho más integral en el que operativamente se responda ante una emergencia de una manera muy orgánica entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, de Nación, de Provincia, las secretarías de los municipios, sin que sea un movimiento de reacción personal y que esté más articulado. Y que esté articulado, Paolo, exactamente. Para ese cerrar, es el término. está saliendo ahora en pantalla y en el graph la campaña 500.000 caras por justicia. ¿Siguen necesitando...? Sí, claro. ¿Es cierto que no pudieron entrar a las canchas, que no les permitieron entrar a las canchas de fútbol? ¿Es correcto esto? Había escuchado, no sé si... Sí, es correcto, pero no se aplica a este último fin de semana. Ok, bien. Se aplica al 22 de hace 2 meses, un domingo. Y sí, es verdad que la AFA nos denegó el ingreso a la cancha porque según ellos el domingo posterior a la tragedia habían hecho 1 minuto de silencio en las canchas y la selección 1 minuto de silencio en su partido posterior, y para ellos el homenaje estaba cerrado.
Pero bueno, es un Pero detalle. ya está, ya pueden hacer el ingreso tranquilos, digamos, pueden trabajar. No, o sea, el otro día hicimos 4.500 fotos en el ingreso al estadio de River sobre la calle Udaondo y en los alrededores. Y la gente, No, por supuesto, prestándose. Sí, efectivamente. Sí, 4.500 fotos en 2 horas y media. En gente que bueno, está entrando a la cancha y tiene sus tiempos y tiene sus cosas, pero 4.500 en Núñez el sábado, 3.000 en Luján el domingo y así. Y la idea es, a través de esta campaña, lograr, por supuesto, un pedido de justicia lo más plural y amplio posible, ¿verdad? Absolutamente, porque nosotros citamos la ayuda de los ciudadanos. ¿Querés explicarlo vos o lo dejamos a Martíncho que explique de qué manera Por participar? favor. Sencillo, vas al Facebook, ¿no? Que está allí, inclusive te lo ponemos en pantalla para que lo lleves. Vas a encontrar un cartel que puedes imprimir y usarlo en la foto, ponértelo en la foto o pegárselo después a una foto tuya hasta llegar a los 500.000. El Facebook está ahí, es /tragedia día 11, campaña 500.000 caras por justicia. Ese es el cartel, exactamente. Es más fácil, te digo, si lo querés hacer mucho más fácil, lo sacás de Facebook y lo pegás arriba de una foto y después en el mismo Facebook te dice cómo llevarlo, cómo mandarlo para que llegue a la campaña. Exactamente, muy bien explicado. Paola, gracias. No, por favor. Lo que necesites, estamos acá. Gracias por la invitación. Con todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Nos tenemos que ir a un corte. En el bloque que viene estamos hablando del revalú inmobiliario rural. Viene a charlar con nosotros José Luis Livolti, es coordinador nacional del Movimiento Campesino Liberación. Otra mirada sobre el campo. No te vayas.